voy a hablar unos apuntes en radiología pediátrica. El objetivo de esta presentación pues es hablar algunos aspectos que se trataron en este simposio acerca de los hallazgos del COVID en el paciente pediátrico, hablar de ELEVALI, que es la lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico o al vapeo, que es un elemento muy común que vemos que están consumiendo las personas en nuestro país, las personas y los adolescentes, y hablar de 3 enfermedades, entre comillas, nuevas, que tienen manifestaciones pulmonares y manifestaciones extrapulmonares, y que son de una apariencia radiológica muy característica, por lo que me parece que pueden quedar como unas notas que ustedes puedan reconocer esas enfermedades cuando se les presenten. 3 comentarios. Este material es extraído en su totalidad del Congreso de la Sociedad de Radiología de Norteamérica, del Congreso del año 2021. No tomo crédito personal de este material y lo expongo a título informativo. Y obviamente por razones de tiempo, este es un enfoque muy personal, porque pues se trataron muchísimas otras cosas en el Congreso en el área de pediatría, pero estas me llamaron la atención, están limitadas un poco al tórax, que es una patología que ustedes están viendo todos los días ahora con estos pacientes con COVID. Entonces, en alguna de estas presentaciones mostraron esta diapositiva que me parece importante porque muestra los factores de riesgo en los pacientes pediátricos que sufren de COVID-19. Entonces, el número 1 para hospitalización es pacientes con diabetes tipo 1, obesidad y enfermedades crónicas. Para las manifestaciones severas del COVID-19 son las anomalías cardíacas. La prematurez, siempre que sean niños menores de 2 años, si son prematuros pero son mayores de 2 años, esto ya no se considera un factor de riesgo. Una proteína C reactiva mayor de 80 miligramos por decilitro y un dímero D por encima de 5 picogramos. Se ha asociado a alta mortalidad en los pacientes que hacen el síndrome multisistémico inflamatorio, en los que son llevados a admisión a cuidado intensivo, desarrollan un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, o los que hacen falla renal aguda. Hablando de los hallazgos radiográficos, los artículos o las presentaciones mostraron que los hallazgos principales son los que ya todos hemos visto, que es el infiltrado iliar peribronquial, las opacidades en virus merilado, las consolidaciones, el patrón intersticial. Pero, digamos, hubo una presentación interesante porque se habló de una revisión sistemática de los hallazgos en escanografía en niños con COVID, y ellos reunieron 3.557 pacientes con esta patología. Ellos encontraron que 1/3 de los pacientes tenían TAC normales y 2/3 de los pacientes tenían TAC anormales, siendo las opacidades en virus merilado los hallazgos más comunes, el patrón intersticial y las consolidaciones, patrones menos comunes, pero también presentes en estos pacientes, incluyendo también nódulos o apariencia en empedrado que se veía solamente en el 1% de los pacientes. Hubo una presentación en que mostraron una serie de pacientes en Latinoamérica, de 140 pacientes en Latinoamérica. Este es el artículo que está publicado en Pediatric Radiology del año 2020 y es el trabajo de recopilación de pacientes de varios países, incluyendo Colombia. Lo interesante de este artículo es que ellos encontraron el engrosamiento peribronquiovascular en el 93% de los pacientes con una distribución central y periliar. Las consolidaciones las vieron en 1/3 de los pacientes, principalmente unilaterales y en los lóbulos inferiores. Las opacidades en virus merilado las describieron en el 80% de las radiografías, principalmente en la región periférica, en los lóbulos inferiores y de distribución bilateral, como lo muestra aquí esta radiografía. Y uno de los hallazgos que también mencionan en esta publicación, en esto que ellos denominaron congestión vascular, que lo vieron en el 63% de los casos. Ellos hablaban de congestión vascular cuando los vasos pulmonares en su trayecto longitudinal alcanzaban la región subpleural. Esto lo voy a dejar en un paréntesis porque
al comparar con otras publicaciones de otras latitudes como Europa y Norteamérica, este es un hallazgo que no está descrito en esas publicaciones. Este es otro ejemplo de un engrosamiento o de una congestión vascular en la región basal derecha. Y aquí me detengo para decirles que en este trabajo se excluyeron todos los pacientes que pudieran tener problemas cardíacos o que pudieran tener alguna condición no relacionada con COVID que pudiera alterar la vascularización pulmonar. Entonces, hacemos esa aclaración y decir que este estudio lo realizaron 3 radiólogos pediatras con mucho tiempo de experiencia. Y el otro punto que me parece interesante que se tocó en este congreso es una comparación que se hizo de 2 estudios, que es un estudio realizado por la Sociedad de Radiología Pediátrica de Europa y el estudio realizado por la Sociedad de Radiología Pediátrica de Latinoamérica, que es el artículo que les comenté previamente. Si comparamos los hallazgos, hay algunos hallazgos que coinciden y otros que no coinciden en la misma proporción. En el estudio europeo, el 58% de los pacientes tenían engrosamiento peribroncovascular. En el estudio latinoamericano, esto correspondía al 93% de los pacientes. Las patrones en vidrio esmerilado se vieron en el 20% en el estudio europeo y se veían en el 80-79% en el estudio latinoamericano. Las consolidaciones fueron más o menos igual, pero note lo que les mencioné antes, que en el estudio latinoamericano se habla de la congestión vascular como el tercer hallazgo más común en el 63% de los pacientes, mientras que en el estudio europeo ni siquiera se menciona este hallazgo en el estudio, en ninguna de las radiografías. ¿Qué explicación puede haber a esto? Pues obviamente las poblaciones pueden ser diferentes, los grados de severidad, pero es un tema interesante y creo que hay que explorar un poco mejor qué pudo explicar esas diferencias. Cuando en el estudio de Latinoamérica les hicieron escanografía a 29 pacientes y los hallazgos del estudio de escanografía muestran nuevamente la congestión vascular como uno de los hallazgos prominentes, que fue el segundo hallazgo más frecuente después de las opacidades en vidrio esmerilado. Estos son los hallazgos que ellos describen como congestión vascular, que lo vieron en el 85% de los casos, donde se observan esas estructuras lineales que corresponden a los vasos pulmonares, alcanzando la región subpleural en esta niña de 10 años de edad. Otro de los criterios por los que se consideró congestión vascular es cuando el tamaño en el plano axial de los lóbulos inferiores, el tamaño del vaso era superior al de la vía aérea, y eso también lo encontraron en este estudio, que fue de 29 pacientes de los 140 que habíamos hablado. Entonces, el primer mensaje es que hay unas diferencias en la apariencia de los hallazgos en la radiografía simple, que pueden ser explicados por diferencias en la población, pero creo que ese hallazgo de la congestión vascular es un hallazgo que no se ha encontrado en las otras publicaciones hasta ahora revisadas. La otra patología que es muy frecuente es el síndrome la disfunción multisistémica inflamatoria en niños, que en las siglas en inglés es el MISC. Ya se describió en adultos el MISC-SA, pero hablando de la parte pediátrica, típicamente esta condición ocurre 4 semanas después de la infección por COVID-19. Generalmente los pacientes incluyen o presentan síntomas que incluyen fiebre y disfunción orgánica múltiple, falla cardíaca congestiva. Típicamente la presentación clínica es muy similar a la enfermedad de Kawasaki o al síndrome del shock tóxico. Hay 3 criterios distintos, no hay una unidad en cuanto a los criterios para hacer este diagnóstico. Sin embargo, pues la apariencia radiológica sí es muy diferente a la infección por COVID tradicional. En estos pacientes vamos a encontrar cardiomegalia, edema pulmonar, consolidaciones basales, opacidades en vidrio esmerilado, derrames pleurales, como se ve en este paciente, se ven las opacidades bibasales, las opacidades en vidrio esmerilado.
Cardiomegalia, muy importante, y las alteraciones en las coronarias. Este es un caso que mostraron de una niña de Brasil de 12 años de edad, diagnosticada con disfunción multisistémica inflamatoria, en la que en la radiografía o en la diapositiva superior se ve la dilatación de la coronaria, que posteriormente resolvió en forma espontánea después de que se le dio el manejo a estos pacientes. La embolía pulmonar es otro hallazgo característico. Ustedes saben que la embolía pulmonar en niños es una patología muy poco frecuente. En este paciente de 6 años de edad, diagnosticado con COVID 4 semanas antes, observen ustedes la embolía pulmonar derecha y el infarto pulmonar. Este paciente es un caso también de Brasil. Y otros hallazgos que han encontrado, va a depender obviamente de las patologías. Este paciente había tenido una falla cardíaca, dificultad respiratoria, y lo que se encontró fue un edema difuso del mediastino y un edema difuso de la pared del esófago. Y acuérdense que el compromiso también es extrapulmonar, hay líquido libre intraabdominal, puede haber compromiso renal con riñones ecogénicos, como si tuvieran alguna patología difusa, el hallazgo es simétrico, hay engrosamiento de los vasos linfáticos, de los ganglios linfáticos, líquido libre intraabdominal, engrosamiento de las paredes vesiculares, edema periportal. Este otro caso en que muestra una necrosis pancreática del cuerpo y la cola del páncreas, hipoperfusión de los riñones, hipoperfusión o alteración en la perfusión hepática en un niño de 3 años de edad con un síndrome inflamatorio multisistémico por COVID. Entonces, acordarse que el COVID puede tener esas manifestaciones más tardías, 4 semanas después de la infección inicial, y el cuadro radiológico es completamente distinto al COVID tradicional que hemos revisado anteriormente. En cuanto a la lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico o al vapeo, hay que recordar que estos cigarrillos electrónicos lo que hacen es aerosolizar sabores o sustancias que tienen nicotina, pero también se utilizan para aerosolizar tetrahidrocannabinol, que es el componente activo de la marihuana. Y eso lo hacen calentando un líquido. Y lo importante de esto es que este tipo de dispositivos se han vuelto muy populares, especialmente entre las personas jóvenes y adolescentes, y ya se empezaron a describir las lesiones pulmonares asociadas al uso de estos elementos. Desde el año 2012 empezaron a describirse las lesiones pulmonares agudas relacionadas al uso de estos elementos y se encontró un pico en septiembre del 2019. Desde ese pico de 2019 ha habido una disminución marcadísima en la presentación de estos casos. Sin embargo, quiero resaltar que se describieron 68 muertes relacionadas al uso de estos dispositivos en el mundo hasta febrero del 2020 y que el 15% de esos pacientes que tienen esta patología corresponden a personas menores de 18 años que están en la población pediátrica. Se ha asociado muy fuertemente la presencia dentro de las sustancias vaporizadas de esto que se llama el acetato de vitamina E, y eso se encuentra en los lavados broncoalveolares en estos pacientes. Existen algunos criterios definidos por el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que básicamente, para no extenderme mucho, implican que haya el antecedente del uso de estos dispositivos 90 días antes de la presentación de los síntomas, que existan esas opacidades parenquimatosas del virus esmerilado en los pulmones, que no haya una explicación alterna, especialmente que no haya un proceso infeccioso que explique los hallazgos, y que no haya otras posibles patologías asociadas que pudieran explicar los hallazgos. Dos mensajes acá es que para caracterizar los hallazgos de la lesión pulmonar aguda relacionada al vapeo o a los cigarrillos electrónicos es mejor hacerlo con escanografía porque la radiografía simple no es suficiente. Los hallazgos más comunes son las opacidades en vidrio esmerilado simétricas que se presentan en el 100% de los casos. Generalmente son basales y son muy simétricas, como lo dije. Y hay una característica muy especial que se presenta en los 79% de los casos y es que hay un respeto de la
del parénquima subpleural. Miremos algunos ejemplos. Este paciente de 16 años de edad que consultó con fiebre, escalofríos, vómito, dolor abdominal, y en donde ustedes observan unas opacidades en virus esmerilados señaladas por las flechas azules y también las áreas sin compromiso en la región pleural, en la región apical derecha, en la región anterior del hemitórax derecho, que son características de esta patología. Muy importante mencionar que estos pacientes generalmente se presentan con síntomas gastrointestinales asociados al malestar y a la dificultad respiratoria. Este otro caso de una lesión pulmonar aguda por vapeo, un niño de 17 años, una niña de 17 años, en donde allá hay unas consolidaciones mucho más extensas, pero si ustedes observan los ápices pulmonares, hay respeto del parénquima pulmonar subpleural, que es característico de esta patología. Entonces, como resumen de esto, que obviamente lo que les estoy mostrando es una cosa muy rápida de lo que hemos encontrado, es que el EVALI es una lesión por inhalación, que están vinculados especialmente los cigarrillos electrónicos o los elementos de vapeo que tienen tetrahidrocannabinol con el acetato de vitamina E, que hay muchos patrones radiológicos, pero el más importante es las opacidades en virus esmerilado con neumonía organizativa, que se pueden presentar con síntomas abdominales, que la mayoría de los pacientes no cuentan que han estado usando el vapeo o que utilizan estas sustancias, que son niños previamente sanos, generalmente hombres, que las consolidaciones son en los lóbulos inferiores y que hay un respeto de la parénquima pulmonar subpleural. Puede haber linfadenopatías, nódulos centrilobulares. Y el último mensaje del EVALI es que en las 3/4 partes de los pacientes se les descubrieron los hallazgos pulmonares por realizar escanografías de abdomen por el dolor abdominal. O sea, los síntomas respiratorios inicialmente no son los dominantes. Algo que a veces hemos visto en los pacientes con COVID. Hacemos una escanografía de abdomen por dolor abdominal y uno mira las bases pulmonares y están llenas de opacidades en virus esmerilado por COVID. Finalmente, las 3 patologías, entre comillas, nuevas. En la primera de ellas, para mostrarles el caso de un niño a término, una niña, que muestra hiperinsuflación pulmonar progresiva desde los 4 meses de edad hasta los 12 meses de edad, con insuficiencia respiratoria. Esta radiografía le podría uno recordar una displasia broncopulmonar severa por el aumento de los volúmenes pulmonares. Se les hace una escanografía y se ve imágenes parecidas a las que uno ve en el enfisema lobar congénito con un lóbulo hiperinsuflado, pero en este caso son varios lóbulos con unos lóbulos inferiores con atelectasia, con atrapamiento aéreo en las imágenes en fase expiratoria y con una malasia de la vía aérea. Miren la morfología de la tráquea en la proyección expiratoria, cómo se colapsa totalmente por la malasia que se presenta en estos pacientes. Estos hallazgos corresponden a un enfisema multilobar congénito relacionado a un déficit del gen FLNA o el gen de la filamina A. Es una patología relacionada al cromosoma X. Y además de los hallazgos pulmonares, tiene otros hallazgos que son característicos que lo pueden a uno orientar en este diagnóstico. La patología muestra un agrandamiento de los alvéolos con una mala estructura cartilaginosa. Los pulmones cuando se abren, y esto es una resección pulmonar parcial, los pulmones se hiperexpanden, a diferencia de lo que sucede cuando se abre el tórax, que los pulmones se colapsan. Típicamente en estos pacientes los pulmones se expanden y se salen del tórax, con lo cual es un problema para el manejo quirúrgico. Y estos pacientes tienen heterotopias periventriculares y colecciones líquidas en la fosa posterior y típicamente también cursan con estrabismo. Entonces, si ustedes encuentran este tipo de pacientes con hiperinsuflación pulmonar, heterotopias periventriculares, estrabismo y además la presencia de aneurismas
o persistencia del ductus arterioso, deben pensar en esta patología que es relacionada al déficit del gen FLNA. La segunda patología es esta de otro paciente de 13 años de edad que tiene disnea al ejercicio, tiene una enfermedad restrictiva pulmonar después de haber sido tratado por un neuroblastoma. Y en estas radiografías creo que lo más aparente es la apariencia tan aplanada del tórax, un platitórax que tiene este paciente. No se proyecta bien, pero este paciente también estaba cursando con un neumotórax apical derecho. Cuando se le hace la escanografía se ve que estos pacientes tienen neumotórax bilaterales que son refractarios al manejo, tienen una apariencia aplanada del tórax y tienen un engrosamiento de los lóbulos superiores, de la pleura subpleural y de los septos interlobulares de las regiones apicales, como se ve aquí en el espécimen patológico, tienen fibrosis subpleural con un aumento en las fibras elásticas en esa coloración patológica y esto corresponde a una entidad que se llama una fibroelastosis pleuroparenquimatosa. Fue escrita inicialmente en el año 92 en Japón. En la literatura inglesa se describió en el año 2004. Hace parte de las enfermedades intersticiales del adulto, se asocian a esas patologías, a trasplante de pulmón, trasplante de médula ósea, quimioterapia, radioterapia, enfermedades autoinmunes. En niños se ha visto relacionado el manejo del neuroblastoma y la leucemia cuando les han dado quimioterapia y radiación, especialmente de 6 a 12 años previos, con estos agentes, ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, cisplatino, carboplatino. Y generalmente estos pacientes se presentan con disnea o neumotórax. El diagnóstico no se hace por muchos años, pero la apariencia es característica, el platitórax, el engrosamiento pleural apical, los septos interlobares subpleurales. Hay que evitar hacerles biopsias pulmonares porque se vuelve un neumotórax refractario que no responde a ningún tipo de manejo. Y pues hay que pensar en esta patología en esos pacientes. El único tratamiento curativo definitivo de esta enfermedad es el trasplante pulmonar. Y finalmente la otra entidad que se presenta, este es el caso de un niño de 5 años de edad que presenta episodios recurrentes de hemorragia pulmonar. En la radiografía, en el TAG a los 5 años se ve las opacidades parenquimatosas en virus esmerilado en las regiones apicales. A los 7 años se observan algunas áreas de quistes intrapulmonares y subpleurales en esa localización. Esto tradicionalmente se diagnosticaba como una hemosiderosis pulmonar idiopática, pero resulta que algunos de estos pacientes tienen historia familiar de glomerulonefritis o historia familiar de enfermedad intersticial y lo que hay que pensar es en el síndrome COPA. El síndrome COPA es un síndrome autosómica dominante que se caracteriza por capilaritis y hemorragia alveolar, hiperplasia linfoidea y fibrosis. Estos son ejemplos de fibrosis en niños con síndrome COPA que hacen hemorragias alveolares recurrentes que posteriormente van desarrollando quistes, especialmente en los ápices pulmonares. Esta enfermedad se puede estabilizar o mejorar con terapia inmunosupresora, pero si se llega a la fase tardía y no se hace el diagnóstico y hay fibrosis pulmonar, va a requerir trasplante pulmonar. Lo importante del COPA es que tiene manifestaciones musculoesqueléticas adicionales, como son las sinovitis. En este caso, el niño hizo una sinovitis de la cadera a los 8 años, después a los 10 años del tobillo y también con el codo. Se pueden confundir a veces con presentaciones de artritis reumatoidea juvenil. También tienen compromiso renal, y ahí son 3 entidades que hay que incluir ahora. Antes pensábamos en patología pulmonar y problema pulmonar en el good pasture y la granulomatosis de Wegener, ahora hay que incluir el síndrome COPA. Se presenta generalmente en la adolescencia temprana. Los pacientes pueden llegar a desarrollar falla renal y enfermedad renal crónica. Entonces, en resumen, estas 3 entidades, la enfermedad por déficit del gen FLNA, la fibrosis pleuropulmonar y COPA, son todas progresan o tienen falla respiratoria, insuficiencia respiratoria y progresan a falla pulmonar
Los diagnósticos hay que sospecharlos si la apariencia clínica radiológica eh, lo hace a uno pensar en eso. Los casos, acuérdense, los nódulos periventriculares, el platítórax, los antecedentes.